Muy buenos días a todos y a todas. Continuamos con la clase que hemos estado desarrollando en el primer video. Como vieron en el primer video, pues hemos tenido unas dificultades para manejar la grabación del mismo. Obviamente esto es un escenario nuevo, por lo menos para mí, en términos de dar clase a través de estos medios, utilizar estas plataformas. Y uno va poco a poco conociendo cómo funcionan. Así que, bueno, estamos haciendo unos ajustes. Entre ellos, bueno, pues un cambio de escenario, ¿verdad? Para poder tener mejor recepción de la señal, etcétera, y poder grabar efectivamente estos videos. Muy bien, como ustedes bien saben, en el primer video estábamos tratando de definir lo que son los estados de excepción, la ley marcial. Básicamente, como hemos establecido, cuando hablamos de un estado de excepción, estamos hablando de un instrumento, estamos hablando de una herramienta que posee el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, para atender alguna crisis nacional, alguna crisis de ese país, que ya las instituciones ordinarias del Estado no tienen la capacidad de manejar, ¿verdad? Es una medida extrema. Cuando hablamos de un estado de excepción, estamos hablando de una medida extrema ante un escenario que ya las instituciones comunes, ordinarias, por utilizar un término, ya no pueden, no tienen la capacidad de atender. Por lo general, siempre se activa este tipo de estatuto cuando ocurre obviamente un estado de emergencia que tenga que ver con alteración del orden político, del orden social o económico, y también cuando ocurren situaciones que tienen un impacto en términos de la naturaleza, ¿verdad? Un ciclón, como bien mencionamos en la clase pasada, tenemos el testimonio de María, etcétera. Y bueno, pues ahora, en medio de esta emergencia salubrista que estamos experimentando, pues ya hay algunos países que están comenzando a tomar dichas medidas. De hecho, mencionaba en el video, este video que estoy grabando, pues ya pasó un día, ¿verdad? Desde que grabé el video anterior, y cosas han seguido ocurriendo. Como les mencioné, Chile ya comenzó su estado de excepción el día de ayer por 90 días. Pero ya Estados Unidos está comenzando seriamente a cerrar la frontera. No sé si escucharon que el presidente Trump le pidió a sus ciudadanos alrededor del mundo que regresaran lo antes posible al país, porque al parecer sí se va a estar dando un cierre de fronteras. Eso sería también otro acontecimiento histórico desde hace muchísimos años. No recuerdo exactamente desde cuándo, o no sé si en la historia moderna Estados Unidos ha cerrado sus fronteras, así que este tipo de acción por parte del presidente Trump ¿verdad? sería considerado como un acto histórico en ese sentido. Y ayer estaba viendo como un reportero puertorriqueño en la ciudad de Nueva York decía cómo el alcalde de esta ciudad le solicitaba, no sé si era el alcalde o el gobernador, pero uno de estos dos funcionarios le estaba solicitando al presidente Trump que tirara el ejército a las calles, que activara algún tipo de estado de excepción en la ciudad de Nueva York. Así que estamos viendo cómo ya este asunto de los estados de excepción comienzan a considerarse cada vez más ante la pandemia que estamos experimentando por este virus. Por lo tanto, con más razón, es importante que se hablen de estos temas y que sepamos, ¿verdad? Sepamos en qué consisten, y sobre todo sepamos qué derechos constitucionales quedan en suspensión, como había mencionado en el primer video, y cuáles no entran en suspensión. Y yo quiero dedicar esta parte del video a hablar un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué derechos se suspenden?
qué derechos no. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué derechos constitucionales se suspenden en una escena, un escenario político como el que estamos hablando? Bueno, pues afecta el derecho de reunión. Ya usted no necesariamente en un estado de excepción o en una ley marcial, para mí es lo mismo, usted no va a poder reunirse libremente con los grupos que usted quiera. No se pueden establecer reuniones de personas, reuniones multitudinarias. Así que ese derecho que usted tiene de poder reunirse con diversos grupos en algún lugar específico, físicamente, pues ese derecho constitucional a usted le queda suspendido en un estado de excepción. Y bueno, así como se le suspende su derecho de reunión, por consecuencia también se afecta otro derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de culto, porque para usted poder practicar su religión, usted tiene que ir a algún lugar, algún templo, algún centro de reunión, para usted pues practicar su espiritualidad en determinado grupo religioso. Así que la libertad de reunión le afecta a su libertad de culto. Ya usted no va a poder ir al templo, a la iglesia, donde usted quiera cultivar su espiritualidad. De hecho, en estos días, creo que fue ayer, vi como un sacerdote ofició una misa a través de estos medios, a través de estas plataformas, y puso las fotos de todos sus feligreses en la parroquia, en los asientos, puso las fotos de cada uno de ellos. Así que sí se sigue cultivando la espiritualidad, ¿verdad? Eso es algo que los estados de excepción no pueden quitarle a usted, pero eso hablaremos más adelante. O sea, usted tiene libertad de conciencia, eso hablaré pronto. Pero quizá la libertad de culto, de ir a un lugar y celebrar la experiencia religiosa, pues ese derecho constitucional también es suspendido en un estado de excepción. Otro derecho que va a ser suspendido es el derecho al movimiento o derecho a circulación. Ya usted no podrá salir de su casa tan libremente y poder trasladarse, transportarse, porque en un estado de excepción se bloquean accesos, hay carreteras que pueden ser bloqueadas, hay puntos de cotejo por parte de las autoridades policiales y militares. Eso es importante que tengamos también presente, que en estados de excepción la policía y la milicia toman el control o administran, yo creo que eso lo había mencionado en el primer video, administran todo lo que tiene que ver con el Estado, y bueno, pues como parte de ese tipo de gestión, pues el derecho a el movimiento es suspendido, es restringido en ese aspecto. Bueno, suspendido, porque actualmente nosotros tenemos un derecho al movimiento todavía, está restringido actualmente con el toque de queda o con este tipo de cuarentena que se ha establecido. Todavía podemos trasladarnos al supermercado, todavía podemos ir a la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, todavía disfrutamos de ese derecho, podemos movilizarnos con unas limitaciones. En un estado de excepción, usted pues muy probablemente no pueda salir de su casa, no pueda transportarse libremente. Las autoridades policiales y militares pues van a tomar control de ciertas vías, bloquean las vías y usted pues no va a poder trasladarse como así usted lo desee. Otro derecho que se suspende o que entra en suspensión es el derecho al voto. Es un derecho, o sea, el derecho al sufragio. Dependiendo cómo esta situación escale, dependiendo cuán compleja se siga tornando esta situación, pues puede ser que ese derecho y el ejercicio al voto se vea afectado. Usted sabe que este año Puerto Rico va a unas elecciones, igualmente Estados Unidos,
Y dependiendo de cómo esta situación sea manejada y de cuán complicada se pueda tornar, es posible que las elecciones puedan ser pospuestas o suspendidas, dependiendo la situación que se genere y cómo esto siga desarrollándose. Así que en un estado de excepción, lo que es el sufragio, lo que es el voto, queda también suspendido. Queda suspendido el derecho a la propiedad privada y el derecho que le asiste en regímenes democráticos de poder desarrollar negocios. Una vez más, si los militares, las fuerzas policíacas militares están en la calle en un estado de excepción por una ley marcial, si el Estado entiende, y este ejemplo lo trajo el comentarista político Jay Fonseca, dando un ejemplo de esto, yo creo que es un muy buen ejemplo. Si los militares o la policía entiende que su residencia es importante para establecer un centro de mando ante la emergencia que el país está experimentando, pues ellos lo van a hacer y usted no puede reclamar que esa es su casa, usted no puede reclamar que esa es su propiedad privada, usted no puede reclamar eso. Usted, en un estado de excepción, ese derecho queda suspendido y si la milicia entiende que su residencia o sus propiedades tienen que ser utilizadas para manejar cierta crisis, lo van a hacer. De igual manera, el derecho al flujo de negocios también queda suspendido por las mismas razones, a menos que sean negocios, ¿verdad?, o empresas que otorguen servicios esenciales. Lo demás queda suspendido, o sea, usted no tiene derecho a realizar ningún tipo de negocio o a desarrollar su proyecto empresarial, ¿verdad? Ahora, bueno, con el toque de queda estamos experimentando algo así, salvo algunos negocios que están ligados a la industria de alimentos y medicamentos. Salvo eso, usted pues no puede ir a ninguna tienda porque todo está cerrado. Los demás comercios que manejan otro tipo de mercancías, etcétera, pues no están funcionando. Así que esos derechos también se ponen en pausa una vez se activa un estado de excepción o una ley marcial. Ese derecho de usted ser protegido o protegida en procesos de allanamiento, eso lo habíamos hablado en una clase anterior en el salón de clase. Ese derecho que usted tiene a que, ¿verdad?, se le muestre a usted una orden de allanamiento si se va a hacer, ¿verdad?, algún cateo en su residencia, en su vehículo, etc. Eso queda suspendido en el estado de excepción. Si la policía o las autoridades militares entienden que quieren verificar qué es lo que hay en su residencia, lo van a hacer sin una orden del tribunal. No van a necesitar una orden del tribunal para hacerlo y usted no se puede resistir. Así que ese derecho que le cobijaba la Constitución en unas circunstancias normales, donde no se le podía allanar su residencia o sus propiedades con una orden del tribunal, eso queda suspendido, ¿verdad? Usted no va a tener derecho a un juicio justo. Usted solamente va a tener derecho a un estado de excepción a lo que le llaman procedimientos sumarios. ¿Y qué es un procedimiento sumario? Procedimientos sumarios son procedimientos judiciales que son rápidos, que son breves y que usted no va a poder hacer alegatos efectivos en su defensa. Usted no va a poder presentar pruebas, usted no va a poder establecer una posibilidad, una buena posibilidad de ser defendido en comparación con un juicio que usted tiene con todas las garantías en unas circunstancias normales, ¿verdad? Así que usted solamente va a tener derecho a juicios sumarios, ¿verdad? Y bueno, en un juicio, en un procedimiento sumario, las posibilidades de que usted pueda salir bien son muy pocas, ¿verdad? Así que eso es otro derecho que quedaría suspendido en un estado
de excepción, y también quedaría suspendido el derecho a la libertad de asociación. No necesariamente usted va a poder asociarse a ciertos grupos dependiendo el estado de excepción, dependiendo por qué razones se activa una ley marcial. Si hay grupos que se han identificado que son una amenaza para el orden social y político, pues es posible que ese derecho a asociación pueda verse afectado. Si en un estado de excepción, estoy utilizando aquí un ejemplo quizá un poco extremo, pero es para que podamos entender cómo funciona esto. Dependiendo del escenario que se dé, en términos políticos, sociales, si de momento determinan que los abogados es un grupo que pueda amenazar el orden eh, político, social, por determinada situación, se puede prohibir que usted se una a gremios o a grupos que estén relacionados a lo que son las leyes, etcétera, y el Estado puede regular con quién usted se asocia, ¿verdad? Así que esos son los derechos que quedarían en suspensión una vez se activa o una ley marcial o un estado de excepción, ¿verdad? Como bien establecido, para mí, pues, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué derechos usted no pierde aún con los estados de excepción, aún con la activación de una ley marcial? Bueno, pues usted no pierde el derecho a la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de un derecho a la vida, es un derecho a que usted sea tratado con dignidad por el mero hecho de ser un ser humano. Así que usted tiene que respetarle la vida por el mero hecho de usted existir, de ser eso, una persona, un ser humano, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se ha estado hablando de qué va a pasar con los deambulantes en medio de esta crisis, con las personas sin hogar, con las personas que no tienen ciertos recursos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a seguir dejando en las calles? ¿Se les va a seguir dejando expuestos? Pues eso es un ejemplo que podemos también mirar sobre lo que es respetar el derecho a la vida. Se supone que el Estado tenga que ocuparse de estas personas más vulnerables. En el caso de, ¿verdad? El Estado tiene que ocuparse, tiene que velar por guardarle y honrarle ese derecho a la vida que está garantizado, ¿verdad? En el caso de un estado de excepción, bueno, pues usted, no importa los procesos a los que usted se ha sometido en términos de allanamientos, cateos, etcétera, a usted le tienen que respetar ese derecho a la vida, porque eso es un derecho irrenunciable, un derecho inalienable, como también se le conoce, y ese derecho usted lo tiene garantizado aún con los estados de excepción. Usted tiene derecho en un estado de excepción a que se vele su integridad personal. ¿Qué es eso de que se le vele su integridad personal? Usted tiene derecho a que se vele por su respeto tanto a la dimensión física como emocional, psicológica y espiritual. Una cosa es que usted no disfrute por un estado de excepción del derecho a que se le muestre una orden del tribunal para que hagan algún allanamiento en su propiedad o algún tipo de detención en algún punto de cotejo. Pero otra cosa es que en ese proceso a usted lo agredan físicamente. Otra cosa es que a usted lo abusen físicamente. Otra cosa es que usted lo maltraten psicológica y emocionalmente en un proceso de allanamiento por las autoridades policiales. Son dos cosas distintas. Así que usted tiene el derecho de su integridad personal. No le pueden violentar su integridad personal. Recientemente vi que me enviaron un video
donde no sé si era en el contexto de la crisis de lo del coronavirus, o no sé si era en otra circunstancia, era en otro país, y había este grupo de policías donde toman a esta persona, comienzan a utilizar, parece que estaba detenida, no se sabe, el video no especifica por qué lo detienen, etc. El asunto es que toman a esta persona y comienzan a agredirlo físicamente. E inclusive le bajan sus calzones y con un madero, en Puerto Rico le decimos un cuartón, comienzan a agredirlo violentamente en el área de sus glúteos, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo de lo que es violentar el derecho a la integridad personal. En un estado de excepción, las autoridades policiales y militares, los aparatos represivos del Estado, no pueden hacer eso con usted. Una cosa no justifica la otra. Así que ese derecho está garantizado. O sea, hay una prohibición absoluta a la tortura, hay una prohibición absoluta a tratos denigrantes, ¿verdad? Y eso es importante que también lo sepamos. Otra cosa que a usted no se le puede hacer, ¿verdad? Durante un estado de excepción es que, o sea, a usted no lo pueden detener, a usted no lo pueden arrestar por algo que previo al estado de excepción no se consideraba un delito. Por ejemplo, si previo a la ley marcial no era un delito que yo tuviese en mis manos un libro de Carlos Marx, pues tampoco puede ser un delito durante el estado de excepción, ¿verdad? Y de hecho me viene a la memoria, uno de los derechos que queda suspendido es el derecho a libertad de expresión, ¿verdad? Pero sobre todo lo que es libertad de expresión, cuando usted se tira a la calle a reclamar algo al Estado o a manifestar un descontento, ese derecho a la libertad de expresión también se vería suspendido. Eso es importante también aclararlo, creo que se me quedó ese dato. Ahora bien, a usted no se le puede procesar por un delito, ¿verdad?, que previo al estado de excepción no era delito, no era una conducta o no se consideraba una conducta criminal. O sea, en un estado de excepción, en una ley marcial, no se pueden crear delitos, ¿verdad? Eso en derecho se le llama el principio de legalidad, retroactividad. Principio de legalidad, retroactividad. Usted no lo pueden procesar por algo, no lo pueden detener, no lo pueden arrestar por algo que previo al estado de excepción no se consideraba un delito, no estaba codificado como delito en el ordenamiento jurídico previo a ese estado de excepción. Adicional a eso, usted mantiene su libertad de conciencia, su libertad de credo. O sea, un estado de excepción, una cosa es que usted no pueda ir a algún lugar a celebrar o a participar de la experiencia cultica. Eso es una cosa. Otra cosa es la libertad de conciencia. Usted tiene la libertad de pensar o creer como usted entienda, sea en términos filosóficos, sea en términos sociales, sea en términos religiosos, ¿verdad? Eso no impide. Usted sigue pensando como usted piensa, usted sigue teniendo las ideas que usted tiene, y a usted no lo pueden procesar o detener por eso en un estado de excepción. No le pueden señalar, no le pueden condenar por las ideas políticas, filosóficas y religiosas que usted pueda tener. También usted tiene derecho al nombre. ¿Qué es derecho al nombre? Bueno, el derecho al nombre es que si en un periodo de estado de excepción naciera un niño o una niña, el Estado tiene que viabilizar los mecanismos para que ese niño o esa niña que acaba de nacer tenga derecho a ser registrado, tenga derecho a tener nombre y apellido y tenga una identidad jurídica, ¿verdad? Así que si en un estado de excepción nace un niño, nace una niña y una mujer embarazada y resulta que da luz en ese proceso, se le tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar que ese niño o esa niña tiene derecho al nombre, tiene derecho a una identidad jurídica. Y de igual manera, en estados de excepción, usted sí tiene derecho, ¿verdad?,
a una audiencia judicial. Usted tiene derecho a ir a los tribunales para reclamar que se le han violentado los derechos que hemos estado enumerando hasta el momento. Usted sí tiene derecho a eso. Si usted entiende que se le ha violentado su integridad personal, si usted entiende que se le ha hecho un atentado contra la vida, si usted entiende que se le ha privado su libertad de conciencia y de credo, o derecho al nombre, usted puede reclamar, usted puede pedir una audiencia y solicitar al tribunal que reconsidere su caso, que mire su caso y que adjudique y le garantice ese derecho. Estos derechos los han establecido, o esta política, ¿verdad?, de derecho internacional, lo estableció la Convención Americana de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, en el año 1969. Así que eso se estableció de esta manera. También tiene eco de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Así que es importante que todo eso lo tengamos presente, sobre todo en estos escenarios que estamos viendo. Muy bien, compañeros y compañeras, lo dejamos hasta aquí. Continuamos en comunicación. Más adelante seguimos entonces trabajando otros temas y otras tareas relacionadas al curso. Buen día.